A su nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria sea el nombre de Jesús. Dios me les bendiga a todos, ¿verdad? De una manera especial. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta noche, hermano? Quiero, gloria sea el Señor, aleluya, bueno, darle la bienvenida, ¿verdad? A todos los que están, ¿verdad? Todos los que hicieron el sacrificio por estar en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que, bueno, estamos, ¿verdad? En la segunda noche. Anoche estuvimos bendecidos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Quiero que busquemos, hermano, gloria sea el Señor, en Primera de Corintios, gloria sea el Señor, 12:4. Vamos a estar leyendo, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, se sueltan un fuerte amén. Aleluya. Primera de Corintios 12:4. Gloria sea el Señor. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? De piecito, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Solo se quedan sentados los que tienen más de 100 años. Aleluya. Alábale que Él vive. Dice la palabra, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Ponga cuidado esta palabra, hermano. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Segundo don, el mismo Espíritu. A otro, fe. Tercer don, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad. 4. Gloria sea el Señor, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro. 5. A otro, profecía. 6. A otro, discernimiento. 7. De espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. ¿Cuánto van? Y a otros, interpretación de lengua. 9. Pero todas estas cosas las hace uno, y Él y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Espíritu de Dios, pongo en tus manos esta palabra, Dios amado. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú dando manifestaciones de estos 9 dones, Señor bendito, en esta noche, Padre. No sé a quién has elegido, Dios amado. En el nombre de Jesús te pido con humildad, Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Te pido que mientras predicamos tu palabra, tú te muevas en medio del pueblo. Tú eres el que toca los corazones, tú eres el que toca las mentes, Padre. Tú eres el que llama la atención, Dios amado. En el nombre de Jesús, Dios bendito, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tú quieres en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero que me regale, verdad, su atención. Bendito sea el Señor, unos pocos minutos. Esta palabra, este mensaje, hermano, yo sé que es muy importante para todo aquel que tiene sed, todo aquel que tiene interés de conocer al Espíritu Santo. Ayer compartíamos, gloria sea el Señor, una palabra, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu está en nuestros hogares, las cosas cambian, las atmósferas cambian. Recordemos que estamos predicando bajo el lema
vuelve a mí, Espíritu Santo. Y yo sé que muchos de los que estamos acá un día gozamos de uno de estos dones que tenemos acá. Yo sé que parte de la gente que estamos acá tienen este don, tienen uno de los 9 dones. Pero la triste realidad es que muchos tienen enterrado ese don. A mí me da coraje, estimado hermano, me da enojo, pero enojo del bueno, cuando escucho a una persona diciendo de que Dios me da sueño, de que me vi que Dios me usa en esto, de que Dios me llamó para esto, de que Dios por medio de un predicador me dijo que me iba a usar en esto, y viendo los frutos de esas personas que sigue siendo mal hablada, que sigue peleando, que sigue siendo chismoso, que sigue, estimado hermano, en adulterio, en fornicación, estimado hermano. A mí me da, gloria sea el Señor, enojo ver a personas, bendito sea el Señor, halagándose por sí mismo, diciendo que Dios puso esto en ellos. Bendito sea el nombre de Jesús, pero siguen encuevados, siguen enterrados esos dones, estimado hermano. Siguen, estimado hermano, gloria sea el Señor. No es como ver a alguien, gloria sea el Señor, diciendo Dios me llamó, que iba a tener este don y ahora lo estoy ejerciendo, y ver el fruto de ese don en esa persona, su nombre. Entonces podemos ver, y yo sé que más de algunos de los que estamos acá, Dios un día le dio el don de ciencia. Vamos a ver estos 9 dones y sus manifestaciones. Por eso yo le pido, verdad, que el que pueda notar, el que tenga deseo, el que, gloria sea el Señor, aleluya, diga yo anhelo este don, yo quiero tener este don. Entonces, estimado hermano, gloria sea el Señor, usted puede tenerlo, bendito sea el Señor. Y vamos a ver estas 9 manifestaciones de los 9 dones del Espíritu Santo que hoy están acá con nosotros, y nosotros podemos obtener esos dones. El apóstol Pablo, estimado hermano, habla a la iglesia explicándole las manifestaciones del Espíritu Santo. En otras palabras, tener al Espíritu Santo es tenerlo todo. Tener al Espíritu de Dios es tenerlo todo acá en la tierra. Tener al Espíritu Santo no te hará falta nada. Quizá usted me puede decir, pero no hay provisión en la casa. Pero si tienes al Espíritu de Dios, tienes al dueño de la provisión. Ayer decíamos que de repente Dios puede tocar a alguien y proveerte lo que tú quieres a su nombre. De repente tú tienes un antojo, un anhelo de comerte algo, de ponerte algo, de vestirte, de ponerte unos zapatos, y tú le oras a Dios porque tienes al Espíritu dentro de ti. Y el Espíritu en cosa de segundo, estimado hermano, toca a alguien y de repente te llama y te dice, hermano, aquí está esto, tómate, lo regalo. Pero no es la persona, es el Espíritu. Entonces es muy importante tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque cuando tenemos al Espíritu Santo, decíamos ayer, estamos aquí, vamos a tener dirección, vamos a tener instrucción, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a su nombre. Ahora, ¿qué significan los dones del Espíritu Santo? Yo sé que a muchos se le van a activar hoy los dones, porque yo sé que hay personas que un día gozaban de estos dones, pero por circunstancias, por proceso, por prueba, los dones los enterraron. Se acobardaron en un momento y enterraron los dones, a su nombre. Y yo declaro que hoy esos dones vuelven a la manifestación en el nombre de Jesús. Dice, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Dice que los dones del Espíritu Santo, gloria sea el Señor, aleluya. Dice que la Biblia revela que el Espíritu Santo distribuye habilidades, gloria sea el Señor, habilidades únicas a cada creyente, no para nuestra gloria, sino para edificar la iglesia y manifestar el amor de Dios. Leíamos en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de que el Espíritu reparte dones a cada uno. Dice, a su nombre, entenderlo, gloria sea el Señor. Dice, Pablo nos presenta 9 dones maravillosos. Dice que para poder tener estos dones debemos de entenderlo y buscarlo. Para transformar, dice que entenderlo y buscarlo
puede transformar nuestra vida. Gloria sea el Señor, aleluya. Y la manera, dice, de servirle a Dios, a su nombre. Los dones del Espíritu Santo, dice que no son trofeos espirituales, sino que son herramientas divinas para manifestar en el reino de Dios y en la tierra, a su nombre. No convierten, dice que nos convierten en instrumentos vivos, carnales de amor, del poder de la salvación, del poder de la sabiduría del Padre. Buscarlo con fe, practicarlos con amor y servirlo con humildad. Son tres cosas importantes las que dan. Oiga, qué tremendo. Dice que buscarlo nos convierte en instrumentos vivos. 1. 2. Instrumentos carnales. 3. Instrumentos de amor, del poder de la sabiduría. Aleluya. Y lo siguiente que dice, buscarlo con fe, significa practicarlo con amor, significa servirlo con amor, significa servirlo con humildad. En otras palabras, Pablo nos está dando a entender de que tener estos 9 dones, vamos a tener 3 cosas muy importantes, a su nombre. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Tener fe primero. Si yo busco un don, yo tengo que tener esa fe. Esa fe tiene que estar en todos nosotros, en los miembros. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios, y el escuchar la palabra de Dios te va a activar el don que Dios puso en ti, el don que Dios manifestó en tu vida, el don que Dios estableció para ti, a su nombre. Entonces, tenemos que tener fe para buscar esos dones. Dice que 2, tenemos que tener amor, a su nombre. Tenemos que tener amor para buscar y alimentar ese don que Dios ha puesto en nosotros. 3, dice de que tenemos que servirlo. Servir, porque si Dios te da un don, tú tienes que ser un servidor. Tú tienes que servirle acá en la tierra, tienes que servirle a la gente, tienes que servirle a Dios. Tú tienes que estar dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en servicio hacia Dios. 4, tú tienes que ser humilde, a su nombre. Si tú tienes un don, tiene que haber humildad en ti. Si estas 4 cosas están en ti, entonces los dones van a manifestarse gloriosamente. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios de que el Espíritu reparte diversidades de dones, y él va explicando estos dones a cada uno, gloria sea el Señor, porque Pablo sabe que con estos dones dice que son para edificar la iglesia, a su nombre. 1, estamos aquí. Primer don, dice que es el don de palabra de sabiduría. ¿Qué significa el don de palabra de sabiduría? Dice que no es solo inteligencia, sino es comprensión divina para decisiones y situaciones complejas. Dios te da la palabra justa en el momento preciso. Oiga, qué tremendo. No es que la amarillita es tan inteligente, no es que el hermano Elvin es inteligente, es la sabiduría divina que viene de parte de Dios. Dice que te da la palabra exacta en el momento preciso, en el momento que tú tienes que aconsejar a alguien, en el momento que usted tiene un problema matrimonial, un problema familiar. Dios te da la palabra exacta en el momento donde tú tienes que hablar, a su nombre. Y dice este don de sabiduría, dice que Dios te la da ¿para qué? Para tomar decisiones. Recuerda, no sé si a alguien le ha pasado que de repente uno va a tomar una decisión y el Espíritu de repente algo en la voz te dice: no,
estás tomando una decisión equivocada. No sé si de repente alguien quiere hacer algo, gloria sea el Señor, y algo te detiene y te dice, no, no puedes hacerlo. Entonces esta palabra de sabiduría te hace tomar decisiones y hablar en situaciones complejas. Su nombre. ¿Quién es el que vive? Dice que, ejemplo, tenemos como ejemplo la sabiduría de Salomón. A su nombre. Se lo voy a parafrasear rápidamente porque si leemos todos los versículos nos vamos a dilatar. Ejemplo, la sabiduría de Salomón. Dice que la sabiduría de Salomón la podemos ver en Primera de Reyes 3:16 al 28. Ahí nos habla una historia que Salomón lo pusieron en aprieto. Llegaron dos mujeres y dice que el hijo de una mujer se le murió por la noche, pero dice que ella vino y le robó el hijo, gloria sea el Señor, a la otra que estaba a la par, a la vecina. Y dice que al día siguiente, cuando amaneció, comenzó el pleito, que este es mi hijo, no, que este es el mío. Los dos hijos estaban tiernos. Entonces dice que llegaron donde Salomón, y Salomón le pidió explicación de la situación que estaban pasando. Entonces Salomón rápidamente en ese problema tomó una decisión. A su nombre. Tomó una decisión, que esa decisión tenía que llegar en el momento exacto, a la hora, gloria sea el Señor, perfecta. Entonces viene Salomón y dice, bueno, como las dos pelean por este niño, vamos a partirlo por la mitad. Uno usó estrategia, Salomón, para llegar a la verdad, para tomar una decisión, para tocar la conciencia y el corazón de cada persona. Y él usó estrategia y dice que le dijo, vamos a partir este niño. Una se lleva la mitad del cuerpo, otra se lleva los pies. Y dice que la que le había robado el niño, aquella vecina, está bien, le dice, córtelo, pártalo. Entonces Salomón rápidamente, con sabiduría, discernió de que no era su hijo. Y dice que la otra madre le dijo, no, prefiero que se lo lleve ella todo, pero no que lo mate, no que lo sacrifique, no que lo parta. Entonces podemos ver la sabiduría que Salomón nos muestra en esta historia. Y esa sabiduría, aquel que la tiene, aquel que la pide, puede manifestarla en el matrimonio. Por ejemplo, cuando la esposa explota, cuando la esposa de repente tira los trastes, entonces el esposo tiene que ser sabio. A su nombre. De repente, gloria sea el Señor, cuando los hijos se van por el vicio, por el licor, sabiduría no es agarrar una faja y darle y malmatarlo todos los días. Sabiduría, estimado hermano, el don de sabiduría es, gloria sea el Señor, usar estrategia como Salomón y llegarle a la conciencia, llegarle al corazón, llegarle a la mente. A su nombre. Pero a veces nosotros, como no cargamos ese don de sabiduría, ¿qué es lo que hacemos? También explotamos. Y más bien, gloria sea el Señor, armamos una bomba. Bendito sea el Señor, aleluya. Y en vez de apagar, gloria sea el Señor, la situación, la encendemos más. A su nombre. El don de sabiduría, oiga bien, no es solo inteligencia, sino es comprensión divina. Es comprender a aquella persona, es comprender el problema, es comprender la situación, es entender el momento que estamos pasando, el momento, algo que yo quiero, y yo se lo digo en público, que yo prohíbo como pastor en esta iglesia, que aquel que pasa, y me refiero a líderes y miembros, a decir aquí, aunque estamos solo 4 hermanos, que no sé qué, ese no es ser un don de sabiduría. Y eso no lo podemos manifestar, porque la iglesia se llama santidad y fe. Y muchas veces, como no tenemos el don de sabiduría, solo vemos los que están ahí, pero no vemos los que vienen en camino. No vemos los ángeles, gloria sea el Señor, que están en esta iglesia. A mí me ha tocado predicar cuando solo está mi esposa y mi niño. A su nombre. Y de repente la gente dice, oh, qué guau, cómo se oye ese culto alegre. Y solo estábamos 2, 3, 4. Pero qué falta de sabiduría es pasar acá
y decirle: solo estamos 4. ¿Acaso usted predica en la multitud? ¿Acaso usted preside con la multitud? Eso no es tener sabiduría, es ser emocionalista. Usted va a predicar, esté 1, 2. Usted va a cantar, estén 1 o 2 o 3 a su nombre. Entonces, estimados hermanos, sabiduría, bendito sea el Señor, aleluya, no es inteligencia del hombre, sino es comprensión divina para decisiones y situaciones complejas que Dios te da. Gloria sea el Señor. Dios te da una palabra justamente en el momento preciso. Qué casualidad que a ti te buscan y te piden un consejo, y en el momento preciso Dios te da la palabra que necesita aquella persona. Ese es el don de sabiduría. Yo sé que Dios va a sacar esos dones que están enterrados en esta noche. Y si usted no sabía que Dios lo está usando en esa manera, entienda que es el don de sabiduría. Y si usted carga con eso, si Dios le da de repente palabras en el momento preciso, crea que es el don de sabiduría que Dios ha puesto en usted, y es tiempo de sacarlo, es tiempo de manifestarlo a su nombre. 2 dice el don de palabra de conocimiento. Palabras de conocimiento. ¿Qué significa palabra de conocimiento? Dice que es una revelación sobrenatural de hechos o verdades que no podría saber nadie lo naturalmente, sino que Dios te muestra algo específico. ¿Qué es lo que es eso? O sea, acá yo no puedo entender ni saber los secretos de tu corazón. Acá yo no puedo entender lo que tú hiciste hoy por el día, pero Dios sí lo sabe. A su nombre. Tenemos un ejemplo. Jesús revela los detalles de la vida de la mujer samaritana. ¿Dónde se encuentra eso? En San Juan 4, 17 al 19. ¿El don de qué dice? De conocimiento. Dice que se arrima a Jesús donde la mujer samaritana, y le dicen: no solo un marido has tenido. La mujer quiere excusarse aparentando. De seguro que la mujer quería echarle el ojo a Jesús, porque esta mujer samaritana era conocida como una mujer de la vida alegre, su nombre. Y dice que antes que esta mujer comience a echarle el ojo a Jesús, Jesús la parquea al momento y le dice: quédate quieta, mujer. Yo entiendo y yo sé que tú. Comienza Jesús a darle detalles de su vida en el momento. Jesús no sabía de que esta mujer había tenido no solo un marido, sino que había tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el que está contigo ahora no es tu marido también. Entonces esta mujer se queda asustada. ¿Cómo es que Jesús, cómo es que este hombre sabe mi vida? A su nombre. ¿Y cómo se manifiesta él? Recuerdo que un día una joven de la iglesia me dice: pastor, voy para donde mi familia y no voy a estar por unos días. La joven vivía aparentemente la santidad aquí en la casa, en la iglesia. Y recuerdo de que, bueno, se fue. Como a los 2 días Dios me levanta por la madrugada y me dice: quiero mostrarte algo, me dice. Y Dios me lleva en el espíritu al lugar donde ella estaba visitando a su familia. Y yo recuerdo que yo me paro en un camino de arena y me dice el espíritu: camina, me dice, te quiero mostrar algo. Llego una cantarilla abajo y doblo una calle, y así estaba la casa, y la veo a ella saliendo con un chorchingo. Le veo el color, le veo la camisa, y gloria sea el Señor, aleluya. Y me dice el espíritu: esto es lo que están practicando tus miembros. Al tiempo que ella vuelve, yo la llamo y le digo: ven, ¿cómo te sientes? Dime, cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? Bien. ¿Y cómo te sientes espiritualmente? Me siento bien, me siento contento, me siento alegre. Entonces vengo yo y le digo: ¿segura que no me quieres decir nada? No, estamos todos bien. Y comienzo a darle detalle de donde vivía su familia. Comienzo a darle el detalle
de cómo llegar a donde estaba su familia. Comienzo a darle detalle: tal día, a tal hora, estabas usando esta ropa. Y esto, y esto, y esto, y esto. Ella se queda asustada y me dice: pero ¿cómo sabes? Entonces yo no puedo, naturalmente no puedo ver, no puedo percibir las cosas espirituales naturalmente. Usted puede estar hoy aquí sentado y el Espíritu en este momento me puede llevar a días atrás de su vida y mostrarme lo que usted ha hecho a su nombre. Usted puede estar ahí sentado riéndose de que, diciéndome: pastor, no he ido a la campaña, no vine tal día al culto y diciéndome que estaba enfermo. Pero yo puedo ver por medio del Espíritu, gloria sea el Señor, de que ese día a ti no te dio la gana venir al culto. Pusiste excusa que estabas enfermo, pero realmente, gloria sea el Señor, es que no te dio la gana venir al culto. Usted me puede estar mostrando una apariencia de cristiano, de santidad acá, pero el Espíritu puede revelarme tu vida, estimado hermano, que realmente atrás en lo secreto estamos viviendo, gloria sea el Señor, como sepulcro de muerto a su nombre. Es por eso de que nosotros podemos engañar al pastor, y el pastor tiene que orar por tener estos conocimientos. Por ejemplo, Yelmin, mi esposa, mi niña, tienen que ser más inteligentes que el Espíritu para poderme mentir. Hay veces que ellos me quieren dar una sorpresa y yo ya lo sé 2 días antes. Y a veces yo me tengo que hacer el tonto para no arruinarle la sorpresa. Hay veces que Yelmin ha hecho cosas y el Espíritu ya me lo ha mostrado, y él viene metiéndome una mentira. No, venga para acá, le digo: esto y esto y esto hice. Una vez me dice mi esposa: vos no te puede mentir nadie, pero sabes que este don de conocimiento se gana en ayuno y oración. Dios te lo da a ti, pero no es que te lo va a dar y ya está ahí nomás. Tú tienes que cultivarlo, tienes que vivir en ayuno y oración a su nombre. ¿Quién es el que vive? 3, el don de fe. El don de fe no es lo mismo tener fe que tener el don de fe a su nombre. ¿Qué significa el don de fe? Yo sé que todos tenemos fe. Aquí todos tenemos fe, pero el don de fe es muy aparte de que tengamos fe. Dice que el don de fe es más allá de la fe para salvación. Es una fe sobrenatural para creer en lo imposible, incluso cuando todo dice lo contrario. Una convicción inquebrantable de Dios actuará al instante. Por ejemplo, tenemos la fe de Pedro al caminar sobre el agua a la invitación de Jesús. Está en Mateo 14, 28 al 29. Dice que el don de fe es algo sobrenatural más allá de la fe normal. Porque el don de fe, puedes tú tener un problema, una situación. Si tú tienes ese don de fe, tú dices, tú solo inclinas tu cabeza y le dices: Señor, en tantos minutos yo declaro que tú vas a proveer tal cosa. Quizás puedes tener un problema, quizás una situación difícil, pero el don de fe te va a mantener vivo. Ejemplo, tenemos la fe de Pedro. Dice de que Pedro tenía fe en Dios. Estamos aquí. Y dice que Jesús le dice: Pedro, te voy a dar el don de fe, quiero probarte ese don de fe. Camina, le dice, sobre el agua, ven. Hermano, yo le aseguro que si yo le digo a alguien: Manuel, venga, camine sobre el mar, yo sé que si él no tiene el don de fe, él va a dudar. Gloria sea el Señor, aleluya. Yo le aseguro que si yo le digo: hermana Elizabeth, en tantos días, bendito sea el Señor, vas a tener tu casa. El don de fe es ver lo sobrenatural a su nombre. Es ver algo más allá de lo natural. Y dice que Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro, hermano, ni siquiera tutubió. Pedro saca los pies en el mar y comienza a caminar en el mar. Y podemos ver que hay gente de que se han descarriado, se han apartado de estos caminos, porque ese don no está en ellos.
Porque cuando llega la prueba, cuando lo natural dice lo contrario, bendito sea el Señor, entonces cuando nosotros comenzamos a decaer. Pero el don de fe, bendito sea el Señor, es lo que te va a mantener. Aún no haya nada de comida en la casa, el don de fe es lo que te va a mantener. Aún no haya ropa para ponerte, el don de fe es lo que te va a mantener. Aún tus hijos estén de rebelde, el don de fe es lo que te va a decir: sigue adelante, mujer, sigue adelante, varón, que Dios puede hacer algo en las 24 horas que falta su nombre. Dios puede hacer algo antes que termine este año. Pero tenemos que tener firme ese don de fe para creerlo. Porque yo le aseguro que usted le cree más al diablo que a Dios. Yo le aseguro que un brujo le dice: fíjate que te está haciendo daño fulano y sutano, y ya de repente, ay, le agarra el dolor. ¿Y cómo es eso? Hablemoslo más claro. Usted va donde el médico, usted no sabe que está pegado de los riñones, usted no sabe que tiene piedra en los riñones, pero del momento que el médico le dice: hermano, tienes tantas piedras en los riñones, ya sales así, y entró caminando bien. Ya no voy a beber gaseosa, dice usted. Crees más en lo natural que en Dios. Y si Dios te dice en este momento que Dios te hace que orines esa piedra, tú vas a dudar: ¿será cierto? Dices tú. ¿Será cierto? Ese es el don de fe. A su nombre. 4. Don de sanidad. Dice que el don de sanidad es el poder para restaurar la salud física, emocional, mental, mediante la intervención divina. Dios te usa para traer sanidad. Ejemplo, estamos aquí. Ejemplo: Pedro sana al cojo que está en la puerta del templo La Hermosa. A su nombre. El don de sanidad no todos lo tenemos. El que tiene el don de sanidad, de repente solo se te arrima y te dice: eres sano de la matriz, eres sano de los riñones. El que tiene el don de sanidad solo sopla. A su nombre. No todos lo tenemos ese don. Y hay gente que lo tienen aquí, el don de sanidad. Pero pregúntale dónde lo tiene. Y el que tiene el don de sanidad va a confirmar esto: cuando tú tienes el don de sanidad, el diablo, te va a poner más enfermedades, para que tú no creas que tú tienes el don de sanidad. El diablo te va a poner más enfermedad y tú vas a decir, y yo me imagino que ya lo has dicho: ¿cómo es que yo tengo el don de sanidad y yo ando más enfermo que aquellos enfermos? ¿Cómo es que yo tengo el don de sanidad y oro por los demás y se sanan y yo sigo enfermo? El diablo va a poner más enfermedades en tu vida para que tú no creas que tienes el don de sanidad. Y para que te fue dado el don de sanidad, a su nombre. Dice de que el don de sanidad te fue dado porque es el poder para restaurar la salud física, emocional y mental de muchas personas. Sanar una persona no solo se enferma físicamente de los riñones, de calentura, de cáncer, de tumores, sino que también se enferma emocionalmente. Se vuelven, estamos aquí, hay gente que se vuelven psicópatas, a su nombre. Hay gente que se vuelven locas de viaje. Entonces por eso es que Dios te da ese don de sanidad, no solo para sanar lo físico, sino para también sanar lo emocional. Ustedes conocen las esposas que son tóxicas de viaje, o los esposos que tantito sales a la calle y ya te está: oh, ¿dónde vas? Tantito te cae un mensaje: ¿y quién es? A ver, enséñame, ¿quién es? Te meten una llamada y te dicen: ¿qué te dijo? ¿Quién era? Eso es ser tóxico, es un demonio, a su nombre. Y entonces necesitamos gente que tengan el don de sanidad para sacar esos demonios fuera de la iglesia, a su nombre. Porque no podemos tener mujeres cristianas teniendo esa enfermedad emocional, ni tampoco podemos tener hombres teniendo esa enfermedad emocional, porque son demonios, son enfermedades mentales, a su nombre,
que el diablo te comienza a trabajar tu mente psicológicamente, a enfermarte. ¿Cómo el diablo te trabaja? De repente tienes un sueño. Vamos a poner un ejemplo aquí. Un ejemplo. De repente, hermano Denis soñó de que la hermana Maura se le iba con otro esposo, o que miraba que alguien la estaba enamorando. Ya se levanta el hermano Denis, no le cuente el sueño a su nombre, no le cuente el sueño, pero ya amanece serio, amanece picudo. Y ella, ¿vos qué te pasa?, le dice la hermana Maura. No, nada, le dice. Y de repente, estimado hermano, la hermana Maura anda tranquila, seria, tranquilita, porque no sabe de esto. Pero el hermano Denis, de toda vuelta que da, ¿será cierto? ¿Será que Julano la está siguiendo? Denis, vengo hoy a la venta. Y comienza el diablo a trabajarlo psicológicamente. Así trabaja el diablo. Y es una enfermedad psicológicamente. Entonces, cuando uno tiene el don de sanidad, Dios va a usar a esa persona para sanarte eso mental. A su nombre. Tenemos como ejemplo, dice que ejemplo, tenemos, dice, cuando Pedro fue y entró por la puerta del templo La Hermosa. Dice que está en Hechos 3, 1 y 10, a su nombre. Ahí, estimado hermano, dice que Dios sana por medio de Pedro a ese cojo. Entonces sabemos que el don de sanidad se va a manifestar de muchas formas. 5. El don de operación de milagro. Dice que el don de operación de milagro es la capacidad de realizar actos que trascienden las leyes naturales, demostrando el poder de Dios. Aleluya. Ver lo sobrenatural manifestarse. ¿Cómo es eso? Ejemplo, dice que tenemos a Moisés abriendo el mar rojo en Éxodo 14, 2 al 22. Operaciones de milagro es ver lo sobrenatural que trasciende, que burla las leyes de la física natural. Como la ciencia humana no puede hacer que una persona que esté con un pie cortado le vuelva a nacer el pie. La ciencia humana no puede hacer de que un sordo vuelva a escuchar. La ciencia humana no puede hacer de que un mudo vuelva a hablar. La ciencia no se puede explicar cómo Moisés con una vara abrió el mar rojo. La ciencia no se puede explicar cómo Moisés con una vara golpeó la piedra y salió agua a su nombre. Entonces son operaciones de milagro que Dios ha puesto en ti, a su nombre. Eso es el don de operaciones de milagro. 6. El don de profecía. Dice de que habla, el don de profecía, que es hablar un mensaje inspirado por Dios para edificación, ánimo y consuelo. Recuerdo que un día, gloria sea el Señor, aleluya, vamos a darle unos caramelos a los niños para que estén un ratito ahí quietos. ¿Alguien que ande ahí unos caramelos? A su nombre. Ya vamos a terminar. El don de profecía dice que es hablar un mensaje inspirado por Dios. ¿Qué es el mensaje inspirado por Dios? Dice que un mensaje inspirado por Dios es edificación, para animar a aquella persona, para consolar a aquella persona. Recuerdo de que cuando una vez tuvimos un culto acá en este otro terreno donde estábamos, y recuerdo que le dije a los hermanos: todo aquel que tenga fe, levántese, vamos a profetizar de que Dios este año nos va a regalar este terreno de La Par. Y recuerdo de que soltamos una palabra, hicimos algo profético. Llamamos a nuestro hermano Elvin y le digo: póngase mis zapatos, que vamos a profetizar y vamos a dar 7 vueltas. Y le digo: usted va a dar 7 vueltas corriendo en ese terreno con mis zapatos. Y recuerdo que cuando él va con la segunda vuelta, el Espíritu me hace ver de que él va penado.
de que él va dudando, de que él va, será cierto esto, pero que él va penado. Pero Dios dice: yo quiero probar la fe de este hombre también. Y recuerdo que me dice el Espíritu: dile esta palabra, dice, que así como él va, las vueltas que él dé, en las vueltas que él dé y comienza a tener fe, va a tener su casa. Y en ese tiempo él no tenía dónde vivir, no tenía nada. Y comenzó a dar vueltas, como que algo se le prendió de repente y comenzó a correr sobre el terreno. Cuando llegan el número 7, hermano, la gloria de Dios cayó en ese lugar. No corrió mucho, como a los 2 meses por ahí. Como a los 2 meses por ahí, Dios comienza a tocarle puerta al hermano. Dios lo bendice y Dios viene y le entrega su casa, una casa humilde donde ellos ahora pueden estar. Y él dice después: no, nunca pensé tener mi casa. Y en esos mismos días yo recibo la llamada de Managua de un hermano y me dice: pastor, venga a traer un dinero para que compren ese terreno. Y ahí tengo todavía esa alcancía que vamos a dar testimonio el día del aniversario de la iglesia. Cuando llego allá, lo primero, yo llego con unos pastores y lo primero que me dice el hermano: quiero que sepan los demás pastores que el pastor Vaca nunca me pidió ni insinuó pidiéndome, dice. Esto Dios me dijo que se lo diera. Y en la alcancía decía: bendición para el pastor Vaca. Y yo recuerdo que en esa alcancía salieron $3,500. Y fue con eso que compramos este terreno y paramos este galerón. Entonces hablamos de profecía que se cumplen, profecías que es un mensaje que sale de la boca de Dios, que te edifica, te anima, te consuela. De repente el predicador te dice: Dios te va a sorprender esta noche. Y tú te asustas y dices: ¿cómo es esto? Es una profecía. De repente la mamá le dice al chaval: chavalo, cuidado, te cae. Y se cae. Es una profecía. A veces no nos damos cuenta que en nuestra boca salen palabras de profecía inspiradas por Dios para los demás gente. De repente Dios le pone algo y usted le dice: Dios me dijo esto y esto, y se cumple. Y usted se queda asustado: ¿pero qué es esto? Es el don de profecía. Pero este don de profecía se cultiva orando y ayunando a su nombre. Dice que Dios te usa tu voz para tocar los corazones. Ejemplo, el profeta, está todo raro este nombre, Ágabo, dice que presidió el hambre en Jerusalén. Lo encontramos en Hechos 11:27. También dice recuerdo de que una vez estamos en un culto hace años, y recuerdo de que estoy predicando en un culto y de repente el Espíritu me muestra unas aguas negras, una turbulencia. Me muestra, estimado hermano, gente corriendo para allí, para acá. Estamos aquí y yo escuchaba en el Espíritu las ambulancias corriendo, sonando. Y recuerdo de que Dios me dice: profetiza que antes que se cumplan 7 días, que Salguaque va a ser estremecido. Ambulancias se van a escuchar, gente van a correr para allí, para acá. Y recuerdo que los 7 días se llegaban el 1 de enero del 2019. No, 2018 fue. 2018 fue. Es que recuerdo con el viaje a Panamá. Y yo recuerdo que de repente escuchamos las ambulancias cuando se cumple. Pero antes recuerdo que el líder que nos pastoreaba, ¿sabe? Dice, se quedó dudoso. Este comió una catamala. Y yo me quedé triste. Digo yo: Señor, tú me dijiste que esto lo profetizara. Y recuerdo que cuando se comienzan a escuchar las ambulancias y la gente gritaba. ¿Se recuerda cuando fue el accidente en que salvó a caer en la presa? Que cayó el árbol ahí. Y recuerdo que ese líder me dice, después me llama: hermano, se cumplió la profecía. Son profecías, ese es el don de profecía. Pero cuando tú profetizas, estimado hermano, y no se cumple, no viene de parte de Dios. Porque hay profecías emocionales, hay profecías humanas. Pero cuando la profecía sale de la boca de Dios, entonces se va a cumplir en el tiempo que tú lo profetizaste, a la hora que tú lo profetizaste a su nombre. 7. El don de discernimiento de espíritu,
¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Dice que es la habilidad de discernir, de distinguir, el origen de un mensaje o manifestaciones, si es de Dios, si es humano o es maligno. Dice de que claridad espiritual para identificar la verdad. Es claridad espiritual para identificar la verdad. Por ejemplo, de repente el hermano Deddy me da la mano. Estamos aquí y me dice: hermano, Dios le bendiga. Yo instantemente discierno si él viene con brujería, si él viene con otras intenciones. De repente un miembro te dice: Dios te bendiga, pastor, te abraza. Pero yo de repente discierno si me está enterrando el puñal por detrás, si me está abrazando con hipocresía, si me está abrazando con amor. De repente un amigo se me arrima y me dice: pastor, te amo, te quiero mucho. Pero al instante usted va a discernir si esa persona viene con malas intenciones, si las amistades vienen con malas intenciones. Recuerdo que hace unos días estaba mi esposa y me cae un mensaje y me dice, y era en el perfil se miraba una mujer y me dice: pastor, yo quiero que usted me ayude. A mí me lo recomendaron, yo quiero que usted me ayude. Y dice, y de repente cuando me cae el mensaje, mi esposa no me deja mentir, le digo: no, el espíritu me dice que esta no es una mujer, el espíritu me dice que este es homosexual y viene con malas intenciones, disfrazado de ángel de luz, pidiendo ayuda, pero es para gloria al Señor, con cosas malignas, su nombre. Y me comienza a escribir: yo quiero que usted me ayude en esto, me dice. Y al final Dios me revela que son otras cosas las que quiere. Otro día recuerdo que me escribe uno de Guatemala y me dice: pastor, yo quiero ofrendar, yo quiero diezmar en su iglesia. Y le digo yo: está bien, le digo yo. Y el espíritu me dice: no, es un homosexual, me dice. Y ponte cuidado que te va a enamorar, me dice. Y dicho y hecho, después prometiéndome carro, prometiéndome buen billete. A su nombre. Discernimiento de espíritu te da la habilidad de saber las personas que se te arriman. Discernimiento de espíritu te da la habilidad si tu suegra te quiere o no te quiere. A su nombre. Discernimiento de espíritu te da la sabiduría y la inteligencia, te muestra si ese trabajo es de Dios o no es de Dios. Discernimiento de espíritu te da la virtud de ver si los miembros cuando te llaman y te dicen: estoy enfermo, tú vas a decir sí o no. Hermano, yo de repente comienzo a escuchar voces en mi oído y está Dios presente, que de repente, gloria sea al Señor, escucho personas criticándome, personas hablando mal de uno. Y Dios me hace mostrarlo para saber qué clase de persona es la que a mí se me arrima, con qué intenciones se me arrima. A su nombre. El discernimiento de espíritu usted lo puede tener también. El discernimiento de espíritu usted lo puede tener también. Por eso es que yo le digo: no deje que cualquier persona te ponga la mano en la cabeza para ministrarte. No dejes que cualquier persona te diga: quiero orar por ti, y tú lo vas a meter a la casa. Recuerdo que hace tiempo alguien me llamó de al lado de El Salvador y me dice: pastor, yo quiero orar por usted. Me dice: yo soy un pastor y mi esposa es una profeta. Y me llama por videollamada, y me dice, y le dice a la esposa: mira, le dice, comienza a profetizar, le dice. Y la esposa comienza a hablar en lengua que no se ve, que no sé cuándo. Y al instante el espíritu me dice: no, son brujos. Y me dice ese varón, me dice: alumbre bajo la cama. Yo veo entierro bajo la cama, me dice. Y me dice: satúralo de sal, me dice. Y yo me quedo: ¿y qué es esto? Y me dice el espíritu: son brujos. Y ¡pam!, los corté. Hay personas que te dicen, la Biblia a mí me dice que yo voy a ungir a una persona con aceite, no me habla de la sal. Y hay personas que cometen el error de usar el aceite con la sal. La sal se usó, solo la usó el profeta cuando le dio sabor a aquella agua. Pero a mí no me dice que la sal se va a ocupar para reprender demonios. Me habla del aceite ungido. La sal purifica. Pero que un pastor o un evangelista, alguien te diga: echa sal bajo la cama, ponte cuidado.
O hay personas que te dicen, pon sal en la puerta de la casa. Hay personas que te dicen, mira, tiene el negocio, pon una sábila en la entrada porque la brujería ahí queda. Ponte cuidado, que son brujerías esas. A su nombre. Eso te da el discernimiento de saber las cosas que pasan en esta vida. A su nombre. Estamos en el número 7. Ejemplo. Dice de que Pablo, aquí está el ejemplo de esto, se lo estoy mostrando con Biblia. Dice que Pablo discierne el espíritu de adivinación que estaba en una mujer. Lo encontramos en Hechos 16 al 18. Dice que Pablo va rumbo al culto y una mujer le dice, tú eres un siervo de Dios, tú eres un profeta. Y dice Pablo, la queda viendo y le dice, cállate, sal demonio de ella. Un demonio de adivinación. A su nombre. El discernimiento de espíritu te da a entender y te permite ver aquella persona si es de Dios o no es de Dios. Aquella persona si se va a pegar en el evangelio o no se va a pegar. 8. El don de diversidades de lengua. Dice que el don de diversidades de lengua dice, hablar en lengua es el hablar en lengua nunca aprendida, sea en adoración o como mensaje. Dice de que diversidad de lengua lo podemos encontrar. Dice que es una forma de alabar profundamente a Dios, el hablar en lengua. Dice que como ejemplo tenemos lo que ocurrió en el día de Pentecostés, que los discípulos ese día comenzaron a hablar diversidades de lengua, diferentes tipos de lengua. Lo encontramos en Hechos 2:4 al 11. El hablar en lengua es para adorar profundamente a Dios, es para tener una conexión con Dios. Si usted quiere saber, había una hermana acá de que siempre que tocábamos este tema, imagine qué dedicación tenía, que ella, la lengua que escuchaba hablar, se iba y averiguaba qué significaba esa lengua. Nosotros, el hombre natural, no puede discernir el tipo de lengua porque es una conexión con Dios. Los brujos no pueden identificar tu tipo de lengua que Dios ha puesto en ti, porque en esta hora tú puedes estar hablando en lengua y los brujos te pueden escuchar, pero no van a entender lo que usted está hablando, ni las personas. A su nombre. Entonces, el hablar en lengua es una adoración profunda con Dios, es una conexión de tu espíritu con el espíritu de Dios. A su nombre. La carne nunca va a entender. Recuerdo de que yo oraba a Dios y le decía, Señor, bautízame en lengua, bautízame en lengua, hasta que un día me desperté hablando en lengua. Dios me bautizó dormido y comencé a hablar en lengua. Después yo le decía, gloria sea el Señor. Bueno, ese es el don de lengua. Después tenemos el 9. Dice de que el don de interpretación de lengua. Y eso es muy importante en una iglesia, que haya una persona que tiene ese don, interpretar la lengua. Si yo le digo a mi hermana Elizabeth, fíjese que la hermana Abigail habló de usted. ¿Cuántos escucharon? ¿Qué es lo que dije yo? Que yo hablé de ella. Escuchó y lo interpretó. Pero si yo vengo y le digo, hermana Elizabeth Rama aquí amansa, ¿usted me entendió? Y es necesario tener una persona que interprete la lengua. Hay un don. Y eso es muy edificativo en una iglesia. Porque a veces van a venir personas, estimados hermanos, que te van a hablar de tipos de lengua y usted no va a entender nada. Y en la iglesia es necesario tener alguien que interprete la lengua para saber si ese es un brujo el que viene. Porque si el pastor está sancochado, los líderes están sancochados, los miembros están sancochados, y pueden venir los brujos acá al altar y pararse y comenzar a hablar en lengua, y comenzar a hablar en lengua. ¿Y qué es lo que te están diciendo? Más bien te están entregando contra Satanás. A su nombre. Y como todos estamos sancochados, nadie se da cuenta de lo que están hablando los brujos acá. A su nombre. Ejemplo, usted ha escuchado los padres, los sacerdotes que hablan una lengua latina.
cuando presentan a los niños y le dicen, comienzan a hablar en una lengua latina. Esa lengua latina cuenta el testimonio un ex satanista, un ex sacerdote, que cuando suben a los niños y hablan esa lengua latina, le están diciendo, te lo presento y te lo entrego, Satanás. Entonces es necesario tener una persona que tenga el discernimiento, la interpretación de lengua a su nombre, porque es muy útil en la iglesia. Porque quizá el pastor no tiene ese don de interpretación de lengua, pero hay una hermana o un hermano que está escuchando y se va corriendo, pastor, esa persona está hablando en lengua y está diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es muy importante acá en la iglesia, pero muchas veces a nadie le interesa ese don. Preferimos estudiar, interpretar el inglés, pero no interpretar las lenguas angelicales a su nombre. Dice que la interpretación de lengua es la capacidad de traducir el significado de un mensaje hablado en lengua, haciéndole edificante para todos. Dice que es el vínculo que completa el don de lengua. Ejemplo, gloria sea el Señor a su nombre. Ejemplo, la importancia de la interpretación para edificación de la iglesia. Dice que lo encontramos en 1 de Corintios 14, 5, 27 al 28. Ahí tenemos los 9 tipos de dones. No sé con cuál don tú te identificas en esta noche. No sé cuál es el don que Dios te ha dado y tú lo tienes enterrado, pero esta noche es necesario sacar ese don. Recuerdo cuando Dios me dio la primera manifestación de lengua. Yo recuerdo que Dios me dice, te voy a mostrar el significado de esta lengua. Es aquella que dice Rama Kia Mansa. Recuerdo que Dios me lleva en el espíritu y me lleva a un lugar donde está una multitud de gente, y en medio estaba un endemoniado, una persona endemoniada a su nombre. Y recuerdo que Dios me dice, ve y reprende ese demonio. Y cuando yo estoy frente al endemoniado, yo volteo a ver y la voz que me dirigía del espíritu me dice, repréndelo. Y recuerdo que cuando el espíritu me dice, recuerda lo que te dije, la lengua que te dije, yo recuerdo que pongo la mano sobre el endemoniado y suelto la lengua y le digo, Rama Kia Mansa. Y cuando suelto esa lengua, vi como el cielo se abrió en un milisegundo y cayó un rayazo, un relampagazo sobre el endemoniado, y el demonio salió huyendo, el endemoniado cayó. Y recuerdo que yo también caí, y de repente digo, no, pero ¿qué hago en el suelo si soy yo el que estoy liberando? Y me levanto y pongo la mano sobre el endemoniado. En ese instante fue libre el demonio, fue libre, perdón, el endemoniado. Entonces yo entendí que la palabra en lengua pude interpretarla, que Dios me dio para liberar endemoniados, para reprender demonios. Por eso es que esa lengua que Dios te dio, que Dios puso en tu boca, cuando tú la sueltas a su nombre, en el momento de proceso los demonios van a oír. Cuando tú la sueltas en momentos del desierto, los demonios van a oír. Póngase de pie en esta noche. Esa lengua que Dios puso en tu boca, bendito sea el Señor, en el momento del proceso, es para restauración, es para restauración. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Es